El impactante destino de los 12 apóstoles, revelaciones divinas y la redención del plan de Dios. En el tercer año de Joaquín, en la región de Galilea, los ecos de la profecía resonaban entre los pueblos. El tiempo era de pesca, y la orilla del mar de Galilea se llenaba de hombres rudos luchando con sus redes en busca de sustento. Con el aire impregnado de aromas salinos y la brisa fresca del lago, Simón Pedro y su hermano Andrés unen a las sombras de la rutina monótona, atrapados en su lucha por sobrevivir. En su corazón ardía un deseo de un propósito más grande, mientras sus manos se aferraban a los hilos de sus redes desgastadas. El sol brillaba radiante, pero en el alma de Pedro había nubes de incertidumbre. Él buscaba una respuesta que se asomaba en su interior, una llamada que lo sacudiera de su mediocridad. Sin embargo, esos pensamientos quedarían atrás cuando un rabino de Nazaret se acercó a la orilla. Jesús, el anunciado, irradió poder y compasión. Con autoridad inigualable y amor en su mirada, pronunció palabras que cambiarían el curso de la historia. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19, RBR 60. Un silencio sagrado cubrió el lugar cuando Pedro, Andrés, Santiago y Juan, con corazones palpitantes y fe vibrante, dejaron atrás sus redes. Lo que parecía un simple llamado, en realidad era el inicio de una aventura que desafiaría su comprensión del mundo. ¿Qué sacrificio harían por este nuevo destino que ni siquiera imaginaban? A medida que Jesús comenzaba su ministerio, la atmósfera se llenaba de milagros. Los apóstoles se encontraban a la vista de cada sanación, cada tormenta calmada, Marcos 4:39, desafiando su comprensión de lo posible. El temor y la admiración crecían mientras presenciaban la gloria de Dios en cada acto. Pero las palabras de Jesús también traían advertencias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Mateo 16:21, RBA. Un abismo de dudas se formó entre ellos, un conflicto entre la fe y el miedo. Y así llegó la traición, la sombra de Judas Iscariote, que quebró la unidad de los 12. La traición, como un hielo cortante, drenó la luz del propósito en sus corazones. En medio de la angustia, la cruz se convirtió en un símbolo de desesperación, pero el silencio se rompió con el clamor de la resurrección de Jesús. Lucas 24, 1-7, TLA, trayendo esperanza en medio de la tormenta. Aquella victoria se convirtió en testimonio de la fidelidad divina. Comisionados a hacer discípulos de todas las naciones, Mateo 28, 19-20, RBR 60, los apóstoles se lanzaron a un mundo que no siempre comprendía su mensaje. Pedro y Juan, desafiados por la oposición, encontraban su propósito en cada palabra de Dios, cada acto de valentía que llevaban a cabo. Ser verdaderos pescadores de hombres requería compromiso y sacrificio, pero estaban listos para enfrentar los desafíos que el Señor les presentaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y así, con el horizonte dorado al caer la tarde en Galilea, la pregunta persiste: ¿cómo abrazarían estos apóstoles el destino que una vez temieron? Un misterio se cierne sobre ellos, mostrando que el verdadero propósito apenas comienza, y las revelaciones divinas aún tienen mucho que contar. En las horas que siguieron al amanecer de un nuevo día, los apóstoles se reunieron en un pequeño embarcadero junto al mar de Galilea. La brisa del lago acariciaba sus rostros, pero en sus corazones había una tempestad. Jesús, quien había sido la luz en sus vidas, había partido de manera misteriosa tras su resurrección, y aunque había aparecido ante ellos, el vacío de su ausencia era palpable. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaban entre murmullos.
A través de los días pasados, habían sido testigos de la gloria de Dios, pero la realidad de su misión se volvía cada vez más abrumadora. Pedro, sintiéndose impulsado por la presión de la inacción, decidió romper el silencio. «Voy a pescar», declaró, un eco de su vida anterior que despertó recuerdos de redes y escamas. Aún sintiendo el peso del llamado divino, lo que buscaba en el lago no era solo pescado, sino alguna forma de dirección. Andrés lo siguió, y pronto algunos de los otros apóstoles se unieron, como si su destino estuviera entrelazado con el tiempo perdido en las aguas. Mientras la noche caía, las horas se desvanecían en la frustración. Sus redes, vacías una vez más, eran símbolo de la confusión que dominaba sus corazones. Pero justo antes del amanecer, un hombre apareció en la orilla, su figura delineada por la luz emergente del sol. «Hijos, ¿tenéis algo de comer?», preguntó con voz firme. El eco de esa pregunta resonó en la mente de cada pescador. «No», respondieron, vacilantes, mientras la desesperanza creció alrededor de ellos como neblina en el agua. Entonces el desconocido les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis». Juan 21:6, RVR 60. Aunque la instrucción parecía simple, algo en su tono encendió una chispa de esperanza y obediencia en Pedro. Con una determinación casi renovada, Pedro y sus compañeros obedecieron. Al momento en que las redes se hundieron en las profundidades de la vasta agua, el milagro sucede. Un atónito despliegue de peces saltando y luchando contra el agua. La red reveló que la dirección de su maestro tenía poder, incluso en su ausencia. Había allí una abundancia que solo podía ser obra del Dios que había prometido no abandonarlos. Lo que siguió fue un encuentro que sellaría sus corazones con propósito. Pedro, al darse cuenta de que el hombre en la playa era Jesús, se ciñó la túnica y se arrojó al mar. El amor y el miedo se entrelazaron en su alma mientras se apresuraba hacia su Señor, el que había estado ausente pero nunca lejana. La reunión en la orilla fue de ángeles. Un fuego brillaba como un símbolo de la pasión renovada, mientras Jesús les preparaba un desayuno tranquilo, invitándolos a saborear la gracia. Después de compartir con ellos, preguntó a Pedro 3 veces si le amaba, restaurando con cada pregunta la fe del apóstol que se había tambaleado en la noche de su traición. «Apacienta mis ovejas», le ordenó. Juan 21:17, RVR 60. Las palabras resonaban en el aire, llevándolos a comprender que el plan de Dios estaba más allá de su entendimiento. Ante la inevitable diseminación del Evangelio, cada uno de ellos tenía un papel crucial. En la luz de su resurrección no solo había una llamada a seguir, sino una comisión que resonaría a través de los siglos. Los vientos de cambio soplaban en sus corazones, y el eco de la gran comisión se sentía en la atmósfera. Tan solo había un atisbo de lo que vendría, al igual que el susurro de promesas aún no cumplidas. «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20, RVR 60. Mientras sus corazones ardían de nuevo con fervor, una pregunta se formuló en sus almas. ¿Serían ellos capaces de enfrentar lo desconocido que les esperaba? La historia humana a menudo se traza en la curva de lo incierto, y cada uno de ellos tendría que elegir confiar en el soberano plan de Dios. Un nuevo enigma surgía, un futuro lleno de desafíos y oportunidades, que revelaría la vastedad de su gloriosa voluntad. Los días transcurrieron entre oraciones y reflexiones. La luz del amanecer se mezclaba con la sombra de la incertidumbre que había invadido el espíritu de los apóstoles. Pedro, Andrés, Juan y los demás conversaban frecuentemente, intentando discernir el significado profundo de la misión dada por Jesús. Hablaban del reino que había proclamado, de la esperanza que había depositado en ellos, y del llamado a ser luz para las naciones. Era un peso que retumbaba en sus corazones como un tambor lejano, recordándoles que el tiempo se acortaba. En medio de esta búsqueda de entendimiento, una tarde, mientras se encontraban en la sala donde solían reunirse, se escuchó un suave susurro en el aire, como un viento que pasaba. «¿Qué pasará con nosotros, ahora que Él se ha ido de este mundo?», preguntó Tomás, con su habitual inclinación a la duda. Las miradas se encontraron, y un escalofrío de inquietud recorrió el grupo. Cada uno de ellos había vivido experiencias únicas con el Maestro, pero los ecos de su enseñanza seguían resonando. Natanael, con el rostro iluminado, sugirió: «Recordemos sus palabras. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros».
Juan 14:18, RVR 60. Al oír esto, cada uno sintió un destello de fe, pero la incertidumbre permanecía. Fue entonces cuando se oyó un golpe en la puerta. Felipe se acercó y al abrirla, se encontró con María Magdalena, quien había regresado de su encuentro con el resucitado. Su rostro brillaba con una luz celestial, y sus ojos resplandecían con la verdad que había visto. «He visto al Señor», exclamó, su voz vibrante de emoción. «Él se ha manifestado a mí y me ha dicho que los reunáis para que se preparen. Su promesa no ha terminado». Las palabras de María fueron como un bálsamo para las almas atribuladas de los apóstoles. La noticia alcanzó hasta lo más profundo de sus corazones, pero ¿qué significaba realmente su mensaje? ¿Qué estaba preparando Jesús para ellos y el mundo? Con diligencia se reunieron una vez más en el aposento alto, llenos de expectación y temor. Mientras ofrecían sus oraciones, el ambiente se tornó denso. Una luz brillante llenó la sala, y como un viento impetuoso, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Era como fuego, provocando que sus corazones latieran con vigor. Las Escrituras se cumplían en ellos, y cada uno fue colmado con el Santo Espíritu, preparándolos para lo que estaba por venir. Tras recibir la adoración y la convicción divina, Pedro, lleno de la unción, se dirigió a sus compañeros. «Hermanos, lo que comenzó con la proclamación del reino está por extenderse a toda la tierra. No temamos lo que está delante, porque estaremos juntos en su nombre. El mundo nos verá y conocerá su verdad a través de nosotros». La promesa era innegable, un destino marcado por la soberana mano de Dios. La angustia que los había acompañado ahora se tornó en fervor. Entendían que sus vidas eran vasos del mensaje de salvación, y que cada uno de ellos tenía una misión singular: llevar las buenas nuevas a todos los confines de la tierra. Mientras se preparaban para este nuevo capítulo lleno de posibilidades, una inquietante vislumbre de gloria se manifestaba. Pero aún quedaba una pregunta latente. ¿Cómo respondería el mundo a esta luz recién encendida? ¿Qué desafíos surgirían en el camino? El eco de las palabras de Jesús resonó en el aire cargado de expectación. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8, RVR 60. Con nueva firmeza se embarcarían a enfrentar los desafíos del vasto mundo, sabiendo que la promesa de Dios se estaba gestando en ellos. El viaje apenas comenzaba, y mientras la sombra de la incertidumbre se disolvía ante la luz de la revelación, un nuevo dilema se cernía sobre ellos. ¿Estarían realmente preparados para ser portadores de la gloria divina y enfrentar la oposición que vendría con una misión tan grandiosa? Un futuro lleno de incógnitas esperaba, y el plan soberano de Dios comenzaba a desenrollarse frente a sus ojos. Mientras los apóstoles se encontraban en medio de la intensa oración, un profundo silencio les envolvió. De repente, un estruendo resonó como de un poderoso viento, llenando la sala con una energía palpable. Era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, tal como Jesús había anunciado. Con cada latido de sus corazones, la presencia divina se manifestaba entre ellos, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Mientras sus lenguas se movían en alabanza, cada uno comenzó a hablar en lenguas extranjeras. Esto causó una conmoción en la ciudad, donde fieles de diversas naciones escuchaban atónitos el sonido de la maravilla. ¿No son estos hombres galileos?, se preguntaban, sorprendidos al oír en su propia lengua proclamaciones de las grandezas de Dios. Las palabras que fluían de sus labios no eran meras expresiones humanas, sino un potente testimonio de la obra redentora del Señor. Pedro, lleno del Espíritu, se levantó, su espíritu ardiente como el fuego. En su voz resonante habló a la multitud reunida, recordándoles las profecías de Joel que hablaban del derramamiento del Espíritu en los últimos días. Citó con fervor: «Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños».
Hechos 2, 17 RVS 60. Las palabras de Pedro calaban hondo en los corazones de quienes lo escuchaban, despertando en ellos la conciencia de su necesidad de salvación. Sin embargo, no todos recibieron el mensaje con alegría. Algunos se burlaban, diciendo que estaban llenos de vino dulce. La confusión y la oposición comenzaban a alzarse, e incluso en medio del despliegue del poder de Dios, el temor se insinuaba en el corazón de los apóstoles. Pedro, sin vacilar, respondió a sus críticos, afirmando la veracidad de la obra que se estaba realizando, testificando que Jesús, el Nazareno, había sido constituido Señor y Cristo. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, proclamó con firmeza, Dios le ha resucitado de entre los muertos. Hechos 2:36 RVS 60. Las palabras de Pedro eran como flechas afiladas, atravesando la incredulidad de aquellos oyentes. La multitud, con corazones compungidos, preguntó, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les instó a arrepentirse y a ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, prometiéndoles el don del Espíritu Santo. Su discurso, repleto de poder celestial, condujo a 3,000 almas a responder al llamado del Altísimo, marcando el inicio del cumplimiento de la gran comisión del Señor en la tierra. Sin embargo, en medio de esta explosión de fe, la oscuridad no tardó en dar sus pasos. Ya empezaban a surgir murmullos y persecuciones. Las autoridades religiosas observaban atentamente cada paso de los apóstoles. El eco de la oposición se alzaba y un viento de prueba comenzaba a soplar. Mientras la comunidad crecía en unidad y devoción, se reunían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero el enemigo de sus almas no iba a esperar sin actuar. Estaba convencido de que podría acabar con la luz que apenas comenzaba a fulgurar. Así, en el horizonte, un nuevo dilema esperaba a los apóstoles: cómo resistir en medio de la oposición y mantener la llama de la verdad encendida. El manto del cielo se desplegaba con promesas elevadas y las escrituras proféticas resonaban con un eco persistente. Aun cuando el camino se oscurezca, recuerda, el plan soberano de Dios está por revelarse y las puertas de la salvación no permanecerán cerradas. Resonó en sus corazones. La misión había comenzado, pero la batalla estaba lejos de haberse ganado, y la pregunta de la victoria aún permanecía en suspenso. ¿Qué vínculos ocultos unían el pasado y el futuro de esta misión divina? La historia de la redención se despliega, y los apóstoles estaban a punto de ser parte fundamental de un relato eterno que desbordaría las fronteras de su tiempo y espacio. Mientras las multitudes se dispersaban, impactadas por el mensaje que había resonado en sus corazones, los apóstoles permanecieron reunidos en la sala superior, buscando guía y fortaleza en oración. La presión de la persecución comenzaba a ejercer su peso, y la sabiduría divina era más crucial que nunca. Pedro, aún con el ardor del Espíritu, se dirigió a sus hermanos. Recordemos, dijo con voz firme, que no hemos sido llamados a la comodidad, sino a la misión. Como se profetizó en los Salmos, seremos perseguidos por su nombre, pero también veremos su gloria. Sus palabras, llenas de convicción, despertaron un renovado espíritu en los demás. Estaban decididos a mantenerse firmes, su fe anclada en la promesa del Salvador. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de Jerusalén, los líderes religiosos conspiraban cada vez más en contra de los apóstoles. Las advertencias y mandamientos llegaron a sus oídos. Debemos silenciar su voz, sus enseñanzas están perturbando nuestro orden. Un Sanedrín compuesto por sumos sacerdotes y fariseos se reunió con una sola intención: detener el avance del Evangelio. Es imprescindible que confrontemos a estos hombres, dijo Caifás, el sumo sacerdote, con una mirada decidida. Si no actuamos pronto, todo el pueblo creerá en ese Jesús resucitado. Mientras tanto, un hombre llamado Saulo, ferviente perseguidor de los seguidores de Cristo, se encontraba conspirando en los corredores del poder, dispuesto a llevar a cabo un ataque más decidido en la comunidad que había florecido tan rápidamente. Con cartas de autoridad en mano, estaba preparado para llevar a los creyentes a juicio, convencido de que su causa era justa.
Los apóstoles, al enterarse de estas estrategias siniestras, decidieron aumentar sus esfuerzos de oración. Se recordaron mutuamente las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33, RVR 60. Saber que su Salvador había superado la muerte les daba la valentía de enfrentar cualquier oposición. Entonces, fue en ese breve pero intenso momento de oración que el Espíritu Santo nuevamente se manifestó. El lugar tembló, y una paz que sobrepasa todo entendimiento llenó sus corazones. Algunos comenzaron a hablar entre sí, compartiendo visiones y revelaciones que recibían. Uno de los apóstoles, Juan, levantó la voz y expresó una inquietante revelación. Ha llegado el tiempo de que nuestro Maestro cumpla lo que prometió, y será a través de nuestra valentía. No solo seremos testigos en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Con esas palabras, el espíritu de testimonio se encendió. Al salir de la sala, los apóstoles fueron recibidos de nuevo con miradas retadoras y murmullos de desdén. Pero cada uno de ellos, armados con el Evangelio de la gracia, estaban decididos a proclamar la verdad. Sin embargo, la sombra del peligro se cernía sobre ellos, y el juicio pendía en el aire como una espada afilada. Algunos de sus compatriotas comenzaron a dudar, murmurando: ¿puede que este movimiento sea otra cosa que una ilusión? ¿Y qué sucederá si caen en manos de los ancianos? En la brecha se erguía una inquietante pregunta, una que pulsaba en el corazón de la comunidad decidida. ¿Realmente seremos capaces de sostenernos contra este río de oposición? ¿Y qué papel jugará nuestra fe en el cumplimiento de la revelación profética? Las promesas divinas se unían en un tejido de destino eterno. El llamado estaba claro, a pesar de la oscuridad que acechaba. En medio de la oposición y el miedo, un nuevo desafío se avecinaba, preparando el escenario para el cumplimiento de la salvación. La voz del Altísimo resonaba con el eco de la historia a través de los tiempos. «He aquí, estoy a punto de hacer algo nuevo, ahora brotará, ¿no lo conoceréis?» Isaías 43:19, RVR 60. Con esto, la curiosidad y la expectativa se avivaron en sus corazones. ¿Cuál será el desenlace de esta historia y cómo se alineará con el plan soberano de Dios? La batalla espiritual apenas comenzaba, y el horizonte se preparaba para revelar la más grandiosa de sus promesas. En las primeras horas del nuevo día, el sol apenas despuntaba en el horizonte, y una tenue luz dorada iluminaba las calles polvorientas de Jerusalén. Los apóstoles, aún conectados en ferviente oración, se preparaban para enfrentar un mundo que pronto les demostraría lo difícil que sería llevar el mensaje del Evangelio. Pedro, notando el temor que sutilmente comenzaba a entrelazarse con su determinación, se animó a alzar nuevamente la voz. «Hermanos», comenzó con pasión palpable, «hoy, ante la presión de nuestros enemigos, recordemos que cada prueba es una oportunidad para demostrar la grandeza de nuestro Dios. Nos han llamado a ser heraldos de su gloria». Sus palabras resonaron en el aire, empapadas en el fervor del Espíritu Santo, y los demás apóstoles sintieron renovada una fortaleza interior. Sin embargo, la inquietud seguía acechando, y la ansiedad de lo desconocido comenzaba a hacer estragos. ¿Qué les esperaba en el camino que habían trazado? ¿Decidido tomar? A la distancia, un grupo de sacerdotes y escribas se preparaba para un inusitado encuentro. Reunidos en el Sanedrín, clamarían en consejo lo urgente de su situación. «Debemos actuar antes de que la influencia de estos hombres crezca más», dijo un anciano con voz temblorosa pero firme. «Su persuasión despierta a multitudes, y sus palabras resuenan como relámpagos en nuestros corazones. Necesitamos detenerlos ya, que traen caos, confundiendo a la gente con su mensaje de resurrección». Mientras hablaban, Saulo se movía en la oscuridad, una sombra en el contexto de luz. Estaba decidido a someter a juicio a aquellos que, a sus ojos, desafiaban las enseñanzas de Moisés. Cada vez que escuchaba de la nueva fe, su corazón se llenaba de ira y resolución. Era un servidor ferviente de la ley, y deseaba fervientemente limpiar la tierra de toda herejía.
No pasó mucho tiempo antes de que Saulo tomara acción. Con sus cartas en mano, emprendió un camino hacia lo que sería un encuentro divino inesperado. Mientras tanto, los apóstoles, aún deliberando sobre su misión, compartieron sus reflexiones y comentarios sobre las Escrituras. En Isaías se nos promete que la gloria de Jehová será revelada, dijo Felipe con voz pausada meditativa. ¿No son acaso estos eventos un cumplimiento de aquella promesa? A través de nuestra perseverancia, el mundo verá su gloria. Se encendió una chispa de expectativa y coraje. Con cada palabra se alejaban más del miedo y se acercaban a la fe. La oración se entretejió en sus corazones como una melodía de esperanza, resonando como un canto sagrado. Entonces Juan, recordando el momento de revelación del día anterior, pronunció una poderosa declaración. A medida que avancemos en obediencia, la verdad se obrará en nosotros. A través de nuestra proclamación, otros serán alcanzados, sanados, y muchos recibirán el mensaje de salvación. Mientras tanto, un estruendo resonó en la ciudad. Los apóstoles se sobresaltaron. Era el sonido del tumulto en las calles y se dieron cuenta de que la voz que habían levantado estaba causando ecos de desafiante inquietud entre las multitudes. «Vengan, actuemos ya», exclamó Pedro con determinación renovada. «Si estamos llamados a ser testigos hasta los confines de la tierra, entonces comenzamos aquí y ahora. El tiempo de la acción ha llegado». Con firmeza y propósito, se dirigieron hacia el tumulto, dispuestos a proclamar la buena nueva a una congregación que debía decidir entre el miedo o la esperanza. Sin embargo, el eco de los planeados ataques de Saulo aún flotaba en el aire, creando un hilo invisible de tensión. «Escuchen», dijo Pedro, «esto es solo un inicio, jabón de la controversia, fuego de la oposición. Seremos molidos como trigo, pero no en vano. Sobre nuestra debilidad, Él edificará una fortaleza». Y así, con valor, los apóstoles se desplazaron hacia el lugar del alboroto, dispuestos a entrar en conflicto, llevando en sus corazones la palabra de la vida y el urgido deseo de ver el cumplimiento de las promesas del Altísimo. Mientras tanto, el cielo se abría lentamente, mostrando que el tiempo estaba por desatar planes que el corazón humano aún no podía imaginar. La incertidumbre se alzaba, un abismo de promesas por descubrir, y la voz celestial murmuraba al oído de aquellos preparados: «He aquí, estoy haciendo algo sorprendente que revelará mi poder a las naciones». ¿Qué asombroso giro estaba a punto de producirse en la historia del pueblo de Dios? La última parte del engranaje divino estaba aún por revelarse, dejando a los espíritus atentos y atentos a la obra soberana. Mientras los apóstoles avanzaban hacia el tumulto, una energía palpable llenaba el aire, como un soplo del Espíritu que se preparaba para actuar. La multitud había reunido a personas de diversos rincones, atraídas por la conmoción y la curiosidad, y los murmullos se elevaban como un canto incierto. Era un momento delicado. La vida y la muerte parecían estar en un delicado equilibrio, entre la esperanza del Evangelio y la resistencia de la tradición. Pedro, en su conocido fervor, se dirigió a la incipiente multitud. «Hermanos», comenzó, «hoy se cumplen las palabras que se han hablado por los profetas. El mismo que crucificaron, Dios lo ha resucitado, y este acto glorioso es nuestro testimonio». Las miradas se alternaban entre asombro y desdén. Algunos escuchaban con atención, mientras otros sacudían sus cabezas en rechazo, despojando al mensaje de su verdad. Pedro les hablaba con la convicción de un testigo que había compartido el camino con aquel que ahora vivía. «No temáis», continuó, «porque la obra que Dios ha comenzado no se detendrá. Como está escrito en Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo». Los corazones entre la multitud empezaban a agitarse, algunos sintiendo el peso de sus transgresiones. Un silencio reverente siguió a las palabras del apóstol, creando un espacio donde la fe podía germinar. Pero en la distancia, Saulo se acercaba, sumido en el ardor de su convicción. La sangre ardía en su rostro, un rostro marcado por la ira santa de los defensores de la ley. Mientras se abría camino, la voz celestial resonaba en su interior, la voz que un día lo llamaría, aunque aún era insensible a su verdad. Su mente estaba llena solo de una cosa:
detener a aquellos hombres antes que su mensaje se esparciera más allá de Jerusalén. ¿No se dan cuenta de que este es un acto de rebelión?, gritó Saulo. Se han desviado del camino. Las leyes de Moisés no pueden ser deshonradas. Es tiempo de actuar. Mientras sus palabras hacían eco, sintió el estremecimiento de sus propias dudas empezando a aflorar, pero continuó, lanzando una sombra de amenaza sobre las palabras de Pedro. Aquel que traiga este mensaje será llevado ante los líderes. No permitiré que este engaño contamine a nuestro pueblo. Los apóstoles, sintiendo la tensión, respondieron con valentía. Más bien, nosotros seguiremos el camino que hemos sido llamados a seguir, proclamó Juan, porque hemos visto y hemos tocado la verdad hecha carne. Cristo vive. El estruendo de voces se mezclaba. Una batalla espiritual comenzaba a librarse. Aquellos que creían vislumbraron la luz, mientras que aquellos que se aferraban a la ley sintieron su posición tambalear. En medio de esta contienda, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse con poder. Un poderoso viento se sentía a su alrededor, como una promesa que se anunciaba con el clamor de una nueva era en la vida del pueblo elegido. Como un sello en el corazón de cada uno, la palabra de Dios comenzó a tomar forma en los corazones de muchos. Parados firmes, los apóstoles oraban por fortaleza y sabiduría, esperando ver el cumplimiento del propósito que el Altísimo había determinado para aquel tiempo. La oposición aumentaba, pero con cada nivel de presión, la fe de los apóstoles crecía. Sin embargo, en medio de la manifestación del poder de Dios, un sentido de urgencia llenó el aire. El cielo parecía responder a la tensión en la tierra, y voces celestiales empezaron a ser escuchadas en sus corazones. No temáis, resonaba la calma en medio de la tormenta. He aquí, estoy despierto en medio de vosotros, y redimiré la rebelión de Saulo, pues no hay corazón que se escape de mi propósito. En ese instante, un nuevo y asombroso capítulo del plan divino iba a abrirse ante ellos. Y las decisiones que tomaran cambiarían no solo el curso de sus vidas, sino el destino de multitud. La luz de la gloria de Dios estaba a punto de caer sobre todos como un cobertor, revelando el misterio de su designio. ¿Qué asombroso giro aguardaba la transformación de Saulo? Las respuestas vendrían, y el cielo ya susurraba de lo que estaba por venir. El alboroto aumentaba a medida que el viento del Espíritu Santo recorría la multitud, arrastrando consigo las dudas y tensiones. Pedro, sintiendo el peso de la gloria divina sobre él, levantó su voz aún más. Hermanos, escuchen estas palabras. Los tiempos han cambiado y la promesa de Dios se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos. Aquel que fue levantado del sepulcro ha venido a traer libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. La multitud se estremecía, algunos quedaron en silencio, preparando el terreno de sus corazones, mientras otros rehusaban abrirse a la posibilidad de lo que estaban escuchando. En medio de la confusión, un pequeño grupo comenzó a murmurar, algunos sintiendo la chispa de la fe encenderse en sus corazones, mientras otros endurecían su resistencia. ¿Quiénes son ustedes para proclamar tales cosas?, se oía a Saulo retumbar en su enraizada indignación. ¿No entienden que este mensaje subvierte nuestra fe y nuestra ley? ¿Qué locura es esta? En su nombre, algunas cabezas serán cortadas y muchos serán llevados a la prisión, serán traicionados por los que están cerca de ustedes. La atmósfera se tornó eléctrica, el conflicto entre lo divino y lo terrenal se intensificaba. Los apóstoles, fortalecidos por el poder del Espíritu, no podían desviar la mirada de su propósito divino. No nos detendremos, habló Deo. Nuevo Juan, porque hemos recibido de la plenitud de la gracia, y vivimos para testimoniar su verdad. Aquel que es más grande que Moisés está entre nosotros. Mientras avanzaban, un profundo sentido de responsabilidad creció en ellos. Miles de almas estaban en juego. La semilla del Evangelio debía ser plantada y nutrida para florecer. La compasión por los perdidos se hacía tan fuerte que sobrepasaba el miedo. Una paz sobrenatural se asentó en sus corazones, de manera que el miedo se convertía en un eco distante. Entonces, un poderoso estruendo resonó en el cielo, como si el mismo trono de Dios estuviera respondiendo al clamor de los apóstoles. La presencia divina se hizo palpable, envolviendo a cada uno en un abrazo de luz.
El silencio dejó espacio a la adoración, y muchos comenzaron a alabar en lenguas, una señal evidente de la poderosa obra del Espíritu. Pero a lo lejos, la figura de Saulo, iluminada por el fervor de su aparente misión, seguía avanzando. En su interior, el conflicto crecía, la convicción de que estaba en lo correcto, enfrentándose a la creciente incomodidad que sus pensamientos comenzaron a sembrar en su ser. «No puede ser», murmuraba para sí, «no puedo permitir que esto continúe». La voz de Dios retumbó en su mente, una súplica que se mezclaba con su silenciosa era de lucha. «¿Cuánto más tiempo vas a resistir? Yo tengo un plan que no comprendes, un propósito que te abarca a ti también». Mientras la multitud clamaba, un rayo de luz pareció descender del cielo, envolviendo de manera singular a Saulo. Sus pies vacilaron, y su corazón, endurecido por la persecución, comenzó a golpear con incertidumbre. La batalla dentro de él se hacía más intensa, una visión del futuro brillando como una promesa sepultada bajo la neblina de su arrogancia. El cielo y la tierra tejían un choque de voluntades, y aunque la resistencia se mantuviera, Dios estaba en proceso de romper las cadenas que mantenían cautivos a Saulo. La revelación del plan divino estaba al borde de materializarse. ¿Y qué ocurre cuando la luz de la verdad se enfrenta a la oscuridad de la convicción errónea? Saulo se encontraba al borde de un cambio dramático, uno que podría transformar su vida y, por ende, el mundo conocido. Así, el tiempo avanzaba hacia un desenlace inevitable, donde el destino de los apóstoles y el de Saulo estarían entrelazados en la narrativa del amor redentor de Dios. La pregunta que resonaba era, ¿cuál sería su respuesta ante la intervención divina? La cruz del Calvario aún brillaba como un símbolo de esperanza, y aún quedaba por descubrir el asombroso giro que la redención traería a la historia. La luz estaba a punto de amanecer en el corazón del perseguidor. Los ecos de la alabanza resonaban como un torrente en aquel día de Pentecostés. La multitud, ahora sacudida por la presencia poderosa del Espíritu Santo, se volvía un solo cuerpo en busca del significado de lo que habían presenciado. Mientras algunos se reían de la locura que parecía estar ocurriendo, otros temblaban, confrontados con la convicción divina que se derramaba sobre ellos como gotas de lluvia fresca en un campo marchito. Pedro, aún bajo la influencia del poder celestial, continuó con fervor. «Escuchen, Israel, Jesús, a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo», proclamó, y su voz resonó hasta los confines de esos corazones inquietos. Las palabras parecían atravesar como flechas, llegando a lo más profundo, desbordando resistencia y nutriendo la fe. «Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo», exclamó, señalando la posibilidad de un nuevo comienzo. La multitud, dividida entre escepticismo y fe, hizo una pausa. ¿Acaso esto era realmente la respuesta que habían estado buscando? El murmullo de la multitud se transformó en un clamor, un deseo de redención y de pertenencia a la promesa expuesta por los apóstoles. Mientras tanto, Saulo se mantenía al margen, su corazón palpitando con una mezcla de ira y confusión. El resplandor que lo había envuelto no cedía en su angustia interna. Sabía que la decisión que debía tomar iría más allá de su comprensión. Era un acto de fe que él jamás había buscado. En su mente aún resonaban las advertencias de sus mayores sobre las sectas que amenazaban la estabilidad del pueblo. Infieles los llamaban. Heresía resonaba en su oído. Pero, ¿y si este era el mismo Dios a quien él servía, ahora tocando a sus puertas con una oferta de libertad que nunca se había imaginado? Mientras Pedro insistía en que, por medio de la fe en Cristo, muchos serían salvados, el corazón de Saulo comenzó a considerarlo todo. ¿Y si, en realidad, este movimiento es el cumplimiento de las profecías?, pensó. Aquel que lo perseguía sabía que las palabras de Pedro eran parte del plan divino. Entonces, con una mirada decidida, Saulo dio un paso hacia adelante, su voz cortando el bullicio. «¿Cómo podemos saber que esta verdad es para nosotros?», cuestionó, con una mezcla de desafío y anhelo. Sin embargo, cuando las palabras salieron de su boca, un corazón colmado de angustia por las dudas y la resistencia, la luz que lo había rodeado cobró vida. En un instante sintió el poder del Altísimo abrazarlo.
«Saulo», resonó una voz clara, llena de autoridad y amor, «¿por qué me persigues?». La pregunta atravesó la oscuridad que había envuelto su alma. Su resistencia empezó a desmoronarse, mientras la verdad brillaba frente a él. Ante la comunidad, Pedro observó a Saulo, ese que había sido un enemigo acérrimo de la enseñanza de Cristo. Convertirte en luz y brillar como un faro de esperanza, eso es lo que el Señor debe hacer contigo. Se vio obligado a decir mientras un río de comprensión fluía en su corazón. El poder de Dios puede tocar incluso a los más renuentes. Hoy, en el nombre de Cristo, serás llamado a algo mayor. Pedro lleno. La anhelo continuó, sabiendo que lo que Saulo estaba a punto de experimentar podría no solo cambiar su vida, sino también el curso de la historia. La multitud suspendió la respiración, a la expectativa de lo que ocurriera a continuación. Aquí estaba Saulo, en la encrucijada del destino. Su historia no estaba sellada. El amor divino estaba rompiendo las cadenas que él mismo había forjado. Era entonces el momento de una revelación aún mayor. Podría ser que el plan soberano de Dios, desbordado en estos momentos, preparase el camino para la extensión del Evangelio a los gentiles a través de un hombre que alguna vez fue un feroz perseguidor. La semilla de su redención estaba a punto de brotar, y la historia del pueblo de Dios se desplegaría en nuevas dimensiones. La luz había de encontrarse con la oscuridad, y así la voluntad de Dios comenzaba a revelarse en asombrosos misterios. Mientras la multitud contenía la respiración, el tiempo parecía detenerse. Pedro, con la autoridad que solo podía venir del Espíritu, miró a Saulo, quien se mantenía firme frente a la convulsión de su interior. «Saulo», continuó Pedro con voz llena de amor y desafío, «el mismo Dios que te ha guiado hasta aquí es quien está listo para transformarte. Abre tu corazón y acepta esta verdad. La luz que buscas está en Cristo, no en las tradiciones que has defendido». Las palabras de Pedro calaron hondo en el corazón de Saulo, resonando como un eco de la búsqueda que había anidado en su interior. Él había sido un defensor apasionado de la ley, pero había una inquietante sensación dentro de él que le decía que había algo más, algo que podía cambiar el rumbo de su vida. El peso de la verdad lo presionaba, y mientras miraba a aquellos hombres que danzaban en el gozo del Espíritu, comprendió que quizás su vida no se había definido por lo que había creído, sino por lo que ahora estaba empezando a entender. ¿Cómo puedo recibir esta luz? Su voz tembló en un mix de duda y anhelo. Si he sido un enemigo de la obra de Dios. Pedro levantó su mano y dijo, «Nadie está fuera del alcance de la gracia. Nuestro Señor es perfecto en perdón y redención». Entonces, con el corazón palpitante, los apóstoles se unieron en oración, pidiendo que la misericordia de Dios desbordara sobre Saulo. Con lágrimas en sus ojos, él se arrodilló, esperando el toque divino que transformara su vida por completo. En ese momento, el cielo se abrió, y un rayo de luz brilló intensamente sobre Saulo. La voz que había resonado en su corazón habló una vez más, esta vez con una claridad asombrosa. «Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve, porque te he separado para una misión grande y maravillosa». Cuando el impacto de aquellas palabras recorrió su ser, se dio cuenta de que cualquier desafío que había enfrentado se desvanecía frente a la grandeza de la revelación divina. Fue entonces cuando Saulo, desbordado de un nuevo fervor, entendió que su destino estaba entrelazado con los apóstoles, pero también se había convertido en un vehículo de la gracia de Dios hacia aquellos que aún no conocían a Cristo. Mientras se levantaba, la multitud estalló en un clamor jubiloso, reconociendo el milagro en la vida de aquel que había sido un perseguidor. Las palabras de Dios despertaban vida en el corazón de muchos, y el eco del Evangelio empezaba a resonar más allá de Jerusalén. «Ahora veo», gritó Saulo, con una nueva convicción, «que no solo soy un testigo de su gloria, sino que seré un enviado a las naciones. El plan soberano de Dios se está revelando en mí». Su proclamación fue un rugido de fe, y el aliento de los apóstoles, junto con aquellos en la multitud, se unió a él. Sin embargo, mientras el fervor aumentaba, también lo hacían las sombras de la oposición. Los fariseos y sumos sacerdotes, al escuchar la conmoción, se reunieron para conspirar. «No podemos permitir que este loco hable así, puede arrastrar a muchos a la perdición»,
murmuraron entre ellos. La tensión crecía en el aire, y Pedro, sabiendo que el momento de ser valientes estaba cada vez más presente, se dirigió a sus hermanos. Hermanos, este no es solo un tiempo de celebración, es un tiempo de preparación. La batalla espiritual ha comenzado, y cuando se extendió nuestra voz, así también se levantará la oposición. Pero no tememos, porque somos más que vencedores. La congregación, unida en fe, oró por dirección y fortaleza, sabiendo que aunque el enemigo se alzara, con la luz de Cristo levantada entre ellos, la esperanza siempre prevalecería. La persecución podría surgir, pero ellos habían experimentado la gloria de Dios y estaban dispuestos a enfrentarlo todo. Días pasaron, y los apóstoles continuaron predicando, testificando de la gracia que había sido derramada sobre cada uno de ellos. A medida que la iglesia crecía, también lo hacía el odio de aquellos que se oponían a la verdad. Pero Saulo, renacido como Pablo, emprendía su propio camino, incluido en el plan de Dios que lo llevaría ante reyes y gobernantes. Un nuevo dilema se cosía. ¿Podrían estos hombres mantener la confianza y la valentía frente a la oposición que se avecinaba? El futuro estaba lleno de incertidumbre, y el peso del mensaje del Evangelio se tornaba cada vez más un objeto de disputa. Pero solo en él podemos permanecer firmes, decía uno de ellos, porque está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, RVR 60. Así, el misterio del plan soberano de Dios se revelaba en la trama de sus vidas, mientras las cartas del apóstol Pablo comenzaban a ser dibujadas en el horizonte. ¿Qué más estaba destinado a suceder? El cielo aguardaba en silencio, anticipando el desatar de toda la salvación que pronto iría resonando, y las luces de un nuevo mundo estaban pidiendo ser encendidas en la oscuridad. ¿Qué cambios harían estos hombres cuando se enfrentaran a la adversidad, y cómo se seguiría cumpliendo el propósito divino? La historia de la redención apenas comenzaba a tejerse, y el desenlace de esta obra sería un testimonio eterno.